Hola cerveceros, gracias por estar en un capítulo más de su canal Universo. Si es la primera vez que visitas este canal, yo soy Diana. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra Guinness? Pónganse cómodos, sirvan su cerveza favorita, díganme en los comentarios su respuesta y comenzamos. Creo que las respuestas más populares serán cerveza y los récords, ¿no creen? Y esto tiene una explicación, pues no es solo coincidencia que la cerveza y los récords mundiales compartan el nombre, sino que ambos están estrechamente relacionados. Así es, los récords Guinness tienen su origen en la famosa cervecería. Vamos a conocer esta fascinante historia. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y compartas este video, porque si lo haces, seguramente mañana encontrarás las caguamas al 2x1. Los récords Guinness nacieron en 1955 como un libro donde se registraban las hazañas hechas por cualquier persona en infinidad de temas o actividades. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la famosa cerveza?, te preguntarás. Bueno, sucede que fue Sir Hugh Beaver, director ejecutivo de la cervecería Guinness en esa época, quien tuvo la idea de crear este libro. Todo empezó un día de 1951, cuando había salido de caza con sus amigos, y estos comenzaron a debatir cuál era el pájaro de caza más rápido de Europa. Beaver se dio cuenta de que no existía información para responder ese tipo de preguntas. Además, también se dio cuenta de que en los pubs o bares eran muy comunes este tipo de debates, así como en pequeñas competencias entre los asistentes. Debido a que buscaba la manera de promocionar la cerveza Guinness, pensó que crear un libro que pudiera responder este y cualquier tipo de pregunta sería una buena idea para resolver esos debates tan comunes en los pubs. Con apoyo de una compañía de investigación que ayudó a compilar los datos, en 1955 se lanzó la primera edición de El Libro Guinness de los Récords. Esta primera edición de 1000 ejemplares fue regalada y repartida entre los principales pubs. Los libros estaban hechos con una cubierta impermeable, pues estaban diseñados para protegerlos de derrames de cerveza y otros líquidos. Esta fue una exitosa campaña de marketing para la cervecería, por lo que ese mismo año se lanzó al mercado la segunda edición, aunque obviamente esta ya no fue gratis. Sin embargo, el libro se convirtió en uno de los más vendidos de ese año. A partir de ese momento surgió el imperio de los récords Guinness como hoy lo conocemos, pues el libro comenzó a ser publicado fuera del Reino Unido hasta convertirse en un bestseller a nivel mundial. En la década de los 90, los récords Guinness tuvieron su programa de televisión y en la actualidad es también una importante agencia que certifica los récords que aparecen en cada una de las ediciones del libro. Sin duda, esta es la campaña de mercadotecnia más grande y exitosa de una cervecería, pues lo que nació como una idea para resolver debates entre amigos en una tarde de cervezas en el pub, se convirtió en el libro más vendido de todos los tiempos a nivel mundial y todo el imperio que hoy conocemos. ¿Conocían esta historia? ¿Alguna vez habían imaginado que la famosa cerveza y los récords estaban estrechamente relacionados? ¿O creían que solo era coincidencia que compartieran el nombre? En cuanto a la cerveza, bueno, diría que sí me gusta la cerveza Guinness, pero me gusta así a secas. No la considero de mis favoritas. De hecho, prefiero la presentación en botella, que es la Extra Stout. La de lata, la presentación de lata, que es la Draft, la verdad que casi no me gusta. Hemos llegado al final de este capítulo, amigos. Recuerden que cualquier cosa que quieran agregar, en los comentarios los leo siempre. No olviden de suscribirse para seguir creciendo esta comunidad cervecera. Eso es lo que más motiva a seguir creando más y mejor contenido. Así es que suscríbanse si no lo han hecho y compartan este video. Nos vemos en el siguiente capítulo.